Bienvenidas, bienvenidos a la última mañana del seminario Movilidad e Infancia. Un gusto de nuevo ver a mucha gente. Estamos por el momento 31 y todavía admitiendo. Esta mañana va a estar dividida en dos partes. Una primera parte que es una sesión abierta, no solo al seminario, sino a todas las personas invitadas que habéis estado ayer con nosotros también. Y luego vamos a tener una segunda parte, digamos, limitada, porque es una sesión de trabajo sobre dos temas que el seminario ha abierto, digamos. Uno lleva ya un tiempo, son 2 años trabajando con la campaña de entornos escolares y compañía, porque ha tenido algún proyectito asociado. Y el otro que ha propuesto nuestro compañero Jaume, que supongo que está por aquí. Jaume, ¿estás? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que es el hacer comentarios, aportaciones a la elaboración de la nueva ley de movilidad desde el punto de vista de la infancia, o cómo puede afectar esta ley a la infancia. Son dos grupos de trabajo que serán, digamos, los hemos cerrado a la gente del seminario de movilidad, aunque Jaume proponía que quien esté interesado en hacer aportaciones a la ley, pues que se manifieste. Podemos enviar un correo a posteriori y se puede seguir trabajando sobre lo que hoy el grupo aporte o consiga elaborar. Entonces, en torno a las 11:15, 11:15, cerraremos esta sesión, nos despediremos todos y la gente del seminario e invitados que tenéis un enlace especial volveréis a entrar. Lo digo para que no nos despistemos y bueno, sepamos cada cual, ¿no? Bueno, pues después de estas cuestiones prácticas paso a hacer una breve presentación de lo que va a ser la primera parte de la mañana, donde la idea era hacer un pequeño avistamiento a cómo están reaccionando las políticas públicas ante las demandas que veíamos ayer, las demandas sociales, las demandas científicas del mundo de la salud, como vimos en el caso de ayer, de transformaciones urbanas que favorezcan el bienestar de la infancia en general. Vamos a tener varios ejemplos. Concretamente van a estar dos personas que representan dos grandes ayuntamientos, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid, que bueno, pues nos presentarán dos proyectos en los que están trabajando. Y para terminar, Mireia Gascón, a quien ya conocéis, sigo admitiendo, perdonad, mientras... Mireia hará una breve presentación, sobre todo para quienes, digamos, no conocéis el trabajo del seminario, de en qué punto está un proyecto de incidencia sobre políticas públicas que nació en este seminario, que fue la campaña pidiendo la conversión de los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia. Fue una campaña con una web que se acaba de remodelar y ojalá hoy esté preparada para que la podáis explorar. Y a partir de ahí, bueno, pues ha salido algún trabajo adicional que Mireia nos explicará. Y bueno, ya sin más, empezamos. Manuel, ¿quieres empezar? ¿Te presentas a ti mismo? Perfecto. Y gracias, así es María. más Me fácil. presento myself. Vale. Bueno, soy Manuel Valdés. Trabajo como gerente de movilidad e infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona. Vale. Entonces,
Voy a compartir la pantalla para la presentación que os quería hacer. Un segundo. Perdón, ¿se ve bien? Perfecto. Vale. Pues eso, María. Ante todo, agradecer la posibilidad de poder compartir estas experiencias de Barcelona o estas líneas de trabajo nuestras con todos vosotros. Me parece que el seminario es una gran oportunidad para compartir estas ideas y sacar de ellas lo mejor posible, que al final de eso se trata cuando estamos en la administración pública. Bien, quería deciros que en cuanto a la movilidad escolar en la ciudad de Barcelona, para nosotros, con independencia de los diferentes modos que se utilicen en la movilidad, hay como tres líneas de movilidad obligada de las personas. Una es la movilidad laboral, otra es la movilidad sanitaria y otra es la movilidad escolar. ¿Vale? Aparte de esto, hay otra movilidad obligada de alguna forma, que es la de las mercancías, pero está en otro ámbito de cosas. Pero estas tres grandes movilidades obligadas, la laboral, la sanitaria y la escolar, son en las que estamos centrando el cóctel de los diferentes modos para poderlo aplicar de manera práctica desde el punto de vista del usuario de la movilidad. Por eso, para nosotros, la movilidad escolar tiene un sentido muy potente en sí misma, con independencia de los modos que se utilicen. Hemos de garantizar que los modos que se utilicen sean cada vez más sostenibles, de manera que esto vaya en armonía con la ciudad que estamos intentando construir. Por eso la presentación más o menos tendrá 4 partes. Principalmente nos centraremos en la parte más de diagnosis, pero haremos una incursión en una propuesta de acciones y en cuáles serían los próximos pasos en nuestra línea de trabajo de esta movilidad obligada que sería la escolar. Primero, ponerlo en contexto. Estamos ante un tipo de movilidad que es prioritaria dentro del Plan de Movilidad Urbana 2024, que está aprobado inicialmente y después de acabar la exposición pública estará definitivamente. Luego, también forma parte esencial del Plan de Movilidad a pie, que se está desarrollando actualmente y que tenemos como línea final más o menos el último trimestre del año para tenerlo montado y organizado. Es un plan que comenzó por los planes de desplazamiento en zonas de montañas, donde hay incluso zonas escolares con un entorno delicado, y al final se ha generalizado para ver cuáles son las principales líneas de trabajo para potenciar la movilidad a pie de la ciudad. Y además se adecúa a los objetivos del desarrollo sostenible, concretamente en cuanto a salud y bienestar, energía no contaminantes, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y la acción del Plan Clima. Como antecedente de esta movilidad escolar en Barcelona tenemos el programa de Camino Escolar, que como recordaréis, un programa en el cual se hacían encuestas, se hacían celebraciones de los caminos escolares, mucho contacto con las entidades comerciales del entorno y asistencia a los escolares que cogían esos caminos, etc. Y de esta parte hay una que se ha trasladado, la ha heredado directamente el plan Protegim Escolas, que se está haciendo dentro de la ciudad, que está liderado por Modelo Urbano. Nuestro área de movilidad participa de manera muy activa, pero todo lo que significaban actuaciones en el espacio público, en los entornos escolares, están conglomerados dentro de este programa, que tiene prevista una actuación, bueno, ya está actuando y continúa en previsión de una actuación constante en un gran número de centros escolares. Concretamente, se trata de pacificar el entorno de estos centros escolares y generar un ambiente mucho más distendido, mucho más favorable a un entorno propiamente de jóvenes y de niños, en los que la presencia de elementos distorsionadores, como por ejemplo vehículos a altas velocidades en los entornos y grandes concentraciones de tráfico, pues se intenta reducir al máximo con muchas actuaciones, en algunos casos cogiendo más espacios en las entradas de las escuelas, transformando, en el caso de que sea posible, algunos carriles de servicios o carriles de circulación a espacios más pacificados, repito, ahí donde sea posible,
en todos los casos la reducción de la velocidad a 30 en los entornos escolares, y para garantizarlo colocar elementos físicos, colocar un sistema de radares, algunos radares que se colocarán en entornos escolares, etc. Por tanto, es todo un plan de actuación en el espacio físico del entorno escolar, de forma que se disponga de un entorno mucho más amable y más coherente con la actividad que se realiza en una ciudad en la que, no obstante, se ha de mantener el equilibrio del funcionamiento de la conectividad de la ciudad, pero intentar que en este entorno se pueda convivir de una manera mucho mejor. Hay otra parte del programa de Camino Escolar, que es la parte más pedagógica, más del fomento de la autonomía de los niños y jóvenes a la hora de los desplazamientos escolares, que es lo que situamos dentro del sistema, del programa que estamos intentando desarrollar de la movilidad escolar. Por tanto, es de alguna forma todo lo que sean actuaciones de concienciación, de pedagogía, de análisis, de fomento de la movilidad de los jóvenes, sea en el entorno más directo de la escuela o no, y muchas veces, evidentemente, no en la actuación del espacio físico, que ya está en el Protegim Escola, sino en los diferentes sistemas de transporte colectivo, cómo promocionarlos, cómo ayudar a que se desarrolle esta actividad de la manera más autónoma posible para los niños y jóvenes y la manera más coherente posible con unos desplazamientos pacíficos y que encajen en la ciudad que estamos intentando montar. Bueno, también estaban las jornadas del Dret dels Infants a la Ciutat, el Camino Escolar y el Espai Amic, como antecedentes, digamos, de todo lo que estamos trabajando a día de hoy en este programa de movilidad escolar para la ciudad. Bien, hay un estudio que Pau Avellaneda ya creo que explicó la metodología, si no me equivoco, ayer, y que realizó para nuestra gerencia en los distritos de Las Corts y Sarrià Sant Gervasi. Como conclusiones de estos estudios, se han identificado, bueno, el objetivo era identificar las causas y las condiciones de los diferentes hábitos de movilidad de los escolares y poder apuntar hacia posibles actuaciones que reduzcan el uso del vehículo privado y, por tanto, las externalidades derivadas de ello en los infants y, sobre todo, en estos entornos de las escuelas. Se han detectado, como consecuencia de estos estudios, una proporción muy elevada en modos motorizados, sobre todo en vehículo privado, a los centros escolares, unos índices de autonomía bastante bajos entre la población escolar y elevados niveles de concentración de vehículos en los entornos de centros educativos. Bien, asimismo se han identificado unas 40 causas y condicionantes de estas problemáticas que se referían al entorno territorial, a la movilidad y a la seguridad y la confianza de las familias y de los jóvenes en sí mismos. Bueno, aquí teníamos parte de este estudio en el cual se pueden ver tanto para la educación infantil y primaria como para la educación secundaria, algunos índices de autonomía y dependencia. Aquí vemos, por ejemplo, que en la educación infantil y primaria teníamos un 13% de autonomía y un 87% de dependencia. Y en la secundaria, el bachillerato y la formación profesional, un 87% de autonomía y un 13% de índice de dependencia. Pensemos que en otros, según algunos datos, en otros países como Gran Bretaña y Alemania, en cursos hasta sexto curso, de edad hasta los 12 años, estamos hablando de unos índices de un 47%. ¿Vale? Con lo cual creo que nos queda mucho recorrido y precisamente es uno de los elementos que de forma más intensiva queremos mejorar en este programa de movilidad escolar. Bien, tenemos aquí resultados de los análisis del curso 2019-2020, que del total de 239.000, prácticamente 240.000 alumnos, según datos del Consorcio de Educación, 180.000 eran de educación infantil y primaria, y 117.000 de secundaria, bachillerato y formación profesional. Y aquí podemos ver en diferentes mapas de la ciudad pues la población escolar según los barrios de residencias y los niveles de estudio,
y tanto en la parte infantil como en primaria, ESO, bachillerato y FP. O sea, se ha podido distribuir a nivel geográfico en la ciudad la concentración de esta población escolar, según este tipo de estudio, y se han llegado a algunas conclusiones sobre las particularidades de esta movilidad escolar. Primero, que los desplazamientos realizados en la población de edad escolar, de 0 a 17 años, se ha visto que la franja de edad es extremadamente relevante, ¿vale? Esto parece bastante natural, puesto que estamos hablando de unas etapas muy diferentes en cuanto al desarrollo motor y cognitivo de los niños. Van desde niños pequeños hasta personas adultas que acaban convirtiéndose a lo largo de ese proceso educativo y, por tanto, pasan de ser llevados de forma indirecta por sus padres a las escuelas a precisamente ir ellos ya como persona adulta que se desplazan de manera absolutamente autónoma. Bien, todo esto se produce de manera simultánea en la ciudad, incluye consideraciones evidentemente que van mucho más allá de la propia movilidad. Ahí está la accesibilidad, la inclusión, el género, la seguridad y diferentes factores, tanto sociales como culturales. Pero en cualquier caso, toda la respuesta que de manera conjunta hemos de dar a esta problemática tiene como objetivo principal generar una autonomía personal que se adecue a la capacidad que tienes adquirida en cada momento de la vida. Por tanto, a esto se suma a esta dificultad por la variedad y por el momento concreto de desarrollo en el que están los jóvenes, los niños y jóvenes, se suma la dificultad para la actuación en que la comunidad educativa es una comunidad evolutiva, una comunidad que no es estable, va variando a medida que los niños van saliendo de la etapa escolar, pues los padres, las asociaciones de padres van cambiando y por tanto es muy importante mantener una metodología permanente y bien trabajada para que realmente pueda tener una cierta permanencia en el tiempo, porque si no, pues las propuestas se van olvidando, van surgiendo de nuevas y la continuidad de este tipo de trabajo pues se ve bastante afectada, digamos. Bien, dentro de esta diagnosis, aquí tenemos estudios también territoriales de balances por barrios y alumnado. Aquí vemos las diferentes concentraciones de centros escolares en las diferentes partes de la ciudad, en función de si son infantil o primaria o ESO, bachillerato y FP. A esto vemos aquí sumado aquellas zonas en las que el alumnado procedente de fuera del barrio tiene mayor peso. Aquí el gráfico de barra que veis en la parte inferior es muy significativo porque se puede ver con las barras verdes y más color más roja, digamos, lo que es la verde, la población escolar residente y las plazas escolares en los diferentes barrios de la ciudad. Y aquí vemos cómo en los tres primeros, por ejemplo, que es el barrio de la Dreta de l'Eixample, Sarrià y Sant Gervasi, vemos, por ejemplo, que la población escolar residente en el barrio es muy, muy pequeña, ronda los 4.000 personas, y el número de plazas, la capacidad de plazas escolares está entre los 12 y los 14.000, con lo cual vemos que hay una gran cantidad de personas que tienen que desplazarse desde fuera del propio barrio para poder hacer esta actividad escolar. Aquí vemos barrios con diferentes características. Eso es un gráfico de los desplazamientos precisamente a los centros escolares ubicados en diferentes barrios. Vemos, por ejemplo, la diferencia entre el barrio del Raval y la Prosperidad, con barrios como Sant Gervasi o la Dreta de l'Eixample, que hablábamos anteriormente, en los cuales, como evidentemente si el número de plazas es muy elevado y la población escolar residente es muy pequeña, pues significa que vienen personas de otras partes de la ciudad. El número de desplazamiento, por tanto, de largo recorrido, y por tanto también en ese largo recorrido una parte es también desplazamiento en vehículos privados, pues marca una dinámica y una diferencia consistente respecto a los primeros casos, donde realmente esto suele ser bastante más pequeño. Bueno, aquí tenemos otra parte del estudio,
digamos, en el que se pueden ver las diferentes, la distribución modal de los desplazamientos a partir de variables sociodemográficas que podemos ver en la columna de la izquierda y cómo los diferentes modos de transporte que son utilizados. Aquí vemos que en general tenemos que en un día laborable un 47% de desplazamientos en modos no motorizados, un 30% en transporte público y un 22% en transporte privado. Y a la derecha la evaluación de un conjunto de centros. Pensemos que tenemos unos 500 centros en toda la ciudad, por tanto aún estamos en unos límites bajos, digamos, de análisis, pero estamos viendo por centros cuáles son, en función de los datos que tenemos de escuela de educación primaria, cuáles son los modos de desplazamiento utilizados para hacer la movilidad escolar. En resumen, hay una serie de factores que está comprobado que afectan a este comportamiento modal, de cómo se hacen los desplazamientos educativos, tanto el nivel de educación como el tejido urbano, la titularidad del centro, el nivel de renta familiar, la libertad en la elección del centro deseado para los jóvenes, la adecuación al espacio público, del espacio público en el entorno para utilizar modos no motorizados, la orografía, concretamente en los barrios de montaña, que juega un papel importante, la oferta de servicios de transporte escolar, la ubicación respecto de la red viaria principal, la red básica de conectividad de la ciudad, o en relación al núcleo urbano, si está más o menos cerca de los centros urbanos. Aquí vemos una tabla también en centros de educación primaria, en la que se puede ver una distribución desde los centros donde hay un claro predominio de modos no motorizados, que es la primera tipología, hasta la última, donde hay un claro predominio de los modos motorizados, también con utilización de alta de transporte colectivo. Y vemos una evaluación de número de centros en función de la columna en rojo, que es la renta familiar, y la columna azul, que es el tejido urbano, entendido como el área de densidad, compacidad y complejidad de más a menos densa. Y vemos aquí los porcentajes de utilización de los diferentes modos. Evidentemente los rangos centrales están estimados porque, bueno, aún no se han hecho datos más precisos, solamente se han ido los casos extremos. Pero bueno, todos estos son temas que hay que continuar desarrollando en esta diagnosis para poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel de ciudad y a nivel de centros, para poder actuar y hacer un plan de acción que realmente sea efectivo. Disculpa, Manuel, te quedan 2 minutos. Perfecto. Aquí vemos la distribución modal en los diferentes centros y en la concentración territorial. Aquí vemos los barrios de Sarriá y Las Corts, donde claramente están en los aspectos de dominios de modos motorizados en cuanto a los desplazamientos. Y un estudio hecho para el COVID, aquí se ven las evoluciones posibles de pre-COVID y post-COVID, de cómo se movían y cómo se presupone que se acabarían moviendo haciendo los desplazamientos escolares. Lo que se suele ver, excepto en el primer caso, que es el predominio de modos no motorizados, es que hay una reducción del uso del transporte público y un aumento del uso del vehículo privado, en general como tónica de ciudad. Veamos cuánto tardamos en poder reponernos de esta situación. Luego se han hecho una serie de líneas de trabajo. Me parece que son unas 9 líneas de trabajo. En cada una de ellas se especifican una serie de acciones que se han de ir especificando en función de los diferentes centros. En este caso tenemos aquí un desarrollo de una de estas líneas, de promover el transporte colectivo como alternativa segura para el vehículo privado y consolidarlo como una pieza clave en la movilidad escolar. Y aquí hay una serie de propuestas que tendrán que desarrollar a nivel concreto en los diferentes centros. Para esto tenemos unas fichas que se establecen, que es una matriz para la toma de decisiones, en las cuales se pueda acabar ajustando en función de las características del centro, de qué forma se actúa. Los próximos pasos que tenemos es, en base al completar esa diagnosis, que creo que ya está bastante avanzada, pero que aún le faltan algunos elementos, sobre todo a nivel de centros, establecer una estrategia y un plan de acción que esté consensuado tanto con la comunidad escolar como con la comunidad educativa en términos generales, y generar un entorno donde todos los actores relacionados con esto
puedan participar y acabamos haciendo un plan lo más efectivo posible, crear un grupo de trabajo estable que nos permita una metodología, como decía, que vaya más allá de la temporalidad de las comunidades de las AFAS en las escuelas, y a partir de esta definición de acciones concretas, desplegarlas y además analizarlas para comprobar cuál ha sido su eficacia real en cuanto a la resolución de problemas y que nos sirva como caja de herramientas para ir desarrollándola en función del entorno concreto y de las situaciones concretas de los diferentes centros. Creo que más o menos en el tiempo está Muy aquí. bien. Aprovecho para reiterar la colaboración en estos estudios del Pau Avellaneda y continuar contando con su ayuda en el desarrollo de todo lo que nos queda por hacer, que aún es muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues no veo por aquí a Marisol, pero imagino que ya te veo. ¿Estás preparada, Marisol? Cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nada, un placer volver a estar en este seminario, que estuve una temporada. Muchas caras me son muy familiares y otras, bueno, pues son nuevas. Pero nada, un placer volver a estar. A ver. Preséntate en tus nuevos cometidos, Marisol. Sí. Bueno, ya no tan nuevos. Bueno, ya no tan nuevos. Bueno, pues ahora mismo estuve en el Departamento de Educación Ambiental, algunos me conoceréis, ¿no? Un poco porque empecé a trabajar en el seminario con los caminos escolares, el proyecto STAR, etcétera, que sigue adelante y bueno, y ha tenido muchísima, ¿no? Gracias. El equipo que también está ahora, pues lo sigue trabajando y desarrollando. Luego estuve en una etapa en cultura, que fue muy interesante, ¿no? Poder tener esa visión ¿no? Cultural en la gestión también de lo público. Y ahora estoy en la Subdirección de Energía y Cambio Climático, dentro del área de medio ambiente y movilidad, fundamentalmente llevando temas de adaptación climática. Bueno, pues estas son mis nuevas. A ver, la pantalla se ve, ¿no? Sí, perfectamente, pero si le das ahí a presentación Ahora. de eco. Sí. Lo que pasa que ahora estás, me parece, ahí. Ahora, ¿no? Ahora está bien. Ahí. Vale. Bueno, pues voy a intentar, mi presentación casi la voy a intentar compartir casi una reflexión con vosotros, ¿no? Una reflexión desde las políticas públicas, pero también desde las propias obstáculos y de los propios problemas, ¿no? Me gusta hablar que nos encontramos desde las administraciones públicas a la hora de desarrollar políticas públicas, ¿no? Aspectos que me parecen que a veces se hablan poco, se visibilizan poco, pero que operan, ¿no? En el día a día. Voy a hacer un primer diagnóstico para luego pasar a las reflexiones que realmente nos estamos haciendo ahora. Estamos en un proceso casi de reflexión y de pensamiento hacia cómo orientar, ¿no? Los trabajos y las políticas públicas, ¿no? Bueno, partimos de dos marcos de actuación, que es la hoja de ruta hacia la neutralidad climática de la Ciudad de Madrid. Esta hoja de ruta ha supuesto repensar muchísimo dentro de la administración, de las políticas, ¿no? De cómo pasar a visiones sistémicas de la ciudad, pues a tener ambición en los proyectos y también analizar muchísimos obstáculos, ¿no? de que operamos. Y luego otro programa que es el Madrid Más Natural, que ya pues lleva 6-7 años y que realmente le hemos también dado una vuelta, una nueva visión con ese concepto de cómo entra la naturaleza en la ciudad, cómo renaturalizar la ciudad, renaturalizar, no solo hablar de parques, de infraestructura verde, sino de hablar de cómo la naturaleza puede entrar en los equipamientos, en los colegios, en las calles, ¿no? En aquellos aspectos donde se desarrolla la vida cotidiana. Y estos son, bueno, tenemos otros marcos, pero estos quizás sean los principales con los que ahora mismo estamos trabajando, ¿no? En este marco estamos trabajando en 3 escalas, en la escala edificio, en el barrio y en la ciudad, aunque cada vez estas escalas son menos escalas, como yo digo, ¿no? Porque confluyen unas con otras, no hay límites entre la escala de un edificio, la escala de barrio y la escala de ciudad, ¿no? Cada vez se superponen más estas escalas, ¿no? Y me gusta hablar un poco, voy a centrar esta reflexión
en los equipamientos de la ciudad. ¿Qué papel juegan los equipamientos en las políticas públicas de la ciudad, ¿no? Porque al fin y al cabo los colegios son equipamientos, ¿no? Y realmente me gusta tener una visión amplia o hemos hecho un diagnóstico de una visión amplia sobre cómo están los equipamientos, qué función pública juegan estos equipamientos, más allá de sus propias funciones sectoriales, ¿no? Si son sanitarios, son educativos, para ver un poco esta función, ¿no? Cómo se relacionan con la ciudad y qué función, ¿no? Esto es un centro de salud, ¿no? Como a veces esto se parece muchísimo a un colegio, ¿no? Estos accesos incómodos, inseguros, ¿no? Que se puede dar en un centro de salud, en un colegio, en una biblioteca, en un teatro, etcétera, ¿no? O estos nuevos equipamientos, esto es un centro de salud comunitaria, ¿no? Hecho hace unos 5 o 6 años, como estos equipamientos amurallados cada vez más separados de la trama urbana. O estos equipamientos, esto es un equipamiento de igualdad, ¿no? A veces encajonados en esas tramas urbanas y también amurallados y casi equipamientos de mínimos. O estas nuevas escuelas infantiles, ¿no? Que se han hecho en los últimos 5 años, 11 escuelas infantiles, donde realmente son patios poco adaptados a la crisis climática, ¿no? Y a las nuevas condiciones, y donde la vegetación, por no estar en los contratos de mantenimiento, no, es ausente, ¿no? Donde la vegetación es ausente, ¿no? Estos realmente son los equipamientos donde se desarrolla la vida cotidiana de nuestras ciudades. O esto es una biblioteca donde hay un proyecto arquitectónico maravilloso, unas vistas preciosas, pero sin embargo luego a la hora de usar este equipamiento está lleno de rigideces en su diseño, rigideces en su gestión y no permiten la mezcla de usos y personas, ¿no? Y bueno, y vemos aquí la relación con ese espacio público, que prácticamente es una relación casi de espaldas a ese espacio público, ¿no? Y esta diapositiva, que no es mía, que es de Marta Román, que hoy no, que no ha podido estar, pero se la he robado. Bueno, ¿qué hacemos con los equipamientos? Realmente los equipamientos son segregadores no solo de uso, sino también y fundamentalmente segregadores de personas, segregadores de vida cotidiana, ¿no? Y entender este concepto de equipamiento como segregadores de vida o como generadores de vida de los barrios es un poco la gran reflexión que hemos hecho, ¿no? Un poco en esta repensar los equipamientos de la ciudad, ¿no? Y su relación con el barrio y su relación con la ciudad. Voy a hacer un repaso sobre experiencias piloto que se han hecho en los últimos años también, que han dado lugar a guía de diseños. Se hicieron experiencias en patios de centros escolares, donde abordar desde el punto de vista de la salud, de género y generación, de la sostenibilidad, lo educativo, visiones bastante integrales. Bueno, podemos ver muchos patios, sobre todo en las periferias de la ciudad, patios que muchas veces están ocupados por canchas de baloncesto, pistas de fútbol, donde realmente los aspectos de género no son muy interesantes porque como las niñas ocupan los espacios periféricos de los patios y los niños ocupan las centralidades de los dos espacios, ¿no? Este puede ser uno de los ejemplos de los pilotos que se han hecho, ¿no? De ese patio, y donde a través de un proceso participativo con la comunidad, pues, bueno, pues se han diseñado otra forma de entender los espacios comunes, ¿no? Bueno, esta es un poco la realización que se ha hecho del patio, pero esta quizás sea la diapositiva más interesante, es cómo del diseño de los espacios da lugar a otro tipo de relaciones, da otro tipo de ocupar los espacios, de que niños y niñas lo puedan ocupar de forma no segregada, sino de forma interrelacionada y que se pueda habitar esos espacios de otro lugar, ¿no? O sea, cómo el diseño de los espacios determina la vida de las personas. Bueno, este es un poco y bueno, y luego también pues, se han empleado soluciones técnicas que a los ingenieros les encantan, ¿no? Como drenajes sostenibles, el uso, la gestión del agua, las fuentes, es decir, que realmente se abordó bueno, estos proyectos desde muchas miradas, ¿no? Y muchas manos, como yo digo. Ahí vemos un poco ¿no? Todas las como distintos sistemas de drenaje para que el tema del agua y la vegetación no fuera también fuera lo más eficiente.
Y luego también se ha hecho desde el Departamento de Educación Ambiental, se lleva haciendo también un trabajo de varios años de escuelas infantiles, de cómo también actuar en estos patios de forma donde la naturaleza pueda entrar. Se ha hecho aquí también un trabajo estupendo con esta guía que se acaba de presentar hace 15 días, donde se dan muchísimas recomendaciones para cómo transformar estos patios de escuelas infantiles. Que da igual que sean de espacios infantiles, como yo digo, que de una biblioteca, que de un centro de salud, ¿no? Porque realmente fijaros que, bueno, no dicen lo maravillosas de estas escuelas, pero realmente donde las escuelas, la vegetación, la sombra, bueno, ahí se pueden sumar los troncos de Filomena, ¿no? Que muchas escuelas y colegios han utilizado los grandes troncos como mobiliario de juego infantil, ¿no? También hay otros ejemplos como las bibliotecas también, ¿no? Dentro de las bibliotecas, el diseño de las nuevas bibliotecas también se hizo con modelos participativos donde los vecinos jugaron a ser arquitectos y los arquitectos vecinos y dio lugar a los nuevos modelos de bibliotecas donde realmente si se diferencian es porque tienen un gran jardín, lo que ellos llaman la biblioplaza, ¿no? Un lugar de encuentro con la lectura, con los vecinos y donde realmente se trabajó muchísimo este concepto de relación de una biblioteca con el barrio, ¿no? ¿Qué aporta un equipamiento al barrio? ¿Qué aporta una biblioteca? Y el barrio, ¿qué aporta ese equipamiento? En ese doble juego, ¿no? De qué nos aportamos el uno al otro. Y también se hicieron en proyectos piloto, dentro del proyecto europeo Clever Cities, se ha trabajado en el diseño de criterios de intervención en el espacio público desde 3 principios: renovación urbana, adaptación al cambio climático y la innovación social, ¿no? De este proyecto de 2 años de reflexión entre técnicos municipales y procesos participativos, bueno, pues se ha llegado un poco a diseñar un proyecto de intervención en el espacio público realmente con estos 5 criterios, ¿no? Ciudad jugable, caminable, diversa, saludable y natural. No me voy a detener en estos proyectos, pero bueno, pues dada lugar a cómo definir, ¿no? De forma que puedan ser escalados estos proyectos a otras partes de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues se ha llegado a unos criterios de intervención en este espacio donde realmente podamos volver a trabajar esa mezcla de usos, de personas, de generación, etcétera. También se ha hecho con procesos y talleres colaborativos, ¿no? De juntar a las 8 servicios que pueden intervenir en un espacio público, es decir, la complejidad del espacio público es quién interviene en él, dónde están las competencias, quién hace una cosa, quién hace otra. Quizás por eso intervenir en el espacio público, yo digo siempre, y más si lo hacemos en relación con los equipamientos, todavía aumentan esa división de competencias y de servicios que tienen que entrar para poder ver las cuestiones. Como yo digo, la vida no está parcelizada, es nosotros la parcelamos, ¿no? Y luego también con procesos participativos, donde realmente los vecinos ponían el énfasis en cómo querían vivir su barrio. Bueno, pues hasta aquí un poco esta primera sesión de reflexión, donde vamos a mirar ¿no? qué hacemos desde las políticas públicas, en qué momentos ¿no? Queremos introducir nuevas formas, nuevas visiones de la gestión pública y qué obstáculos nos encontramos, ¿no? Cómo podemos escalar estos pilotos. Realmente aquí es donde nos encontramos los grandes obstáculos. Cómo poder escalar estos pilotos a la gestión habitual municipal, ¿no? ¿Qué nos encontramos ahí? Porque al fin y al cabo los proyectos piloto pues participamos una serie de técnicos municipales, pero bueno, pues un ayuntamiento como el Madrid, donde somos 26.000 trabajadores, pues cómo escalamos estas políticas, ¿no? O estas visiones. Y aquí es donde nos encontramos unas estructuras rígidas que impiden innovar en la gestión y los procedimientos, nos encontramos falta de comunicación, cómo poder compartir objetivos entre los diferentes departamentos, no hay una cultura de trabajar y de poder compartir esos objetivos, esas visiones más integradoras y sobre todo falta algo fundamental, espacios y tiempos para reflexionar.
estamos en el día a día de las urgencias, en el día a día de la gestión y realmente cada vez hay menos espacios para pensar sobre lo público, para qué estoy trabajando, ¿no? Entonces me gusta esta viñeta de Javier Rollo, de digo, traemos muchísimas ideas, pero ¿qué es de lo que nunca se habla, de lo que parece que no importa prácticamente a nadie, que es qué estructuras tenemos, qué pasa dentro de las administraciones, ¿no? Y qué impide muchas veces desarrollar o escalar ciertas innovaciones. Por poner también otro ejemplo, ¿no? También estamos operando, y por eso es importante de poder repensar lo público, ¿no? ¿Qué entendemos por los equipamientos? Cada vez estamos operando en una concepción de equipamientos entendido como infraestructuras de servicios, ¿no? Desde una gestión sectorial. Este es el ejemplo de que realmente como está tan sectorializado desde los departamentos donde se piensan las necesidades de los equipamientos y se dan directrices, luego son otros quienes hacen el diseño arquitectónico y la ejecución de obras, luego una vez hecho el equipamiento pasa a que otro servicio lo gestione y que suelen ser áreas o distritos y luego ya el mantenimiento que pasa a los distritos. Estos departamentos nunca tienen espacios comunes para compartir objetivos y para compartir visiones. Es muy difícil que luego realmente lo único que comparten son problemas, pero nunca visiones de trabajo. ¿Por qué? Porque su forma de operar es hacer equipamientos que luego van a prestar un servicio. Esta concepción de equipamientos como servicios es lo que, por eso hay puesto, bueno, y desde luego los usuarios ciudadanos están muy lejos, ¿no? Es un poco, estas concepciones lo que nos da un concepto de que trabajamos para usuarios de servicios, pero no trabajamos para ciudadanos. Entonces, es importante poder repensar esta concepción. ¿Cómo pasamos de una concepción de equipamiento como servicios a equipamiento como nodos de políticas públicas, ¿no? Yo creo que esta es un poco la reflexión en la que realmente nos estamos haciendo, ¿eh? No estamos llegando ni a conclusiones, pero sí a repensar la forma de lo público, la forma de operar y la forma en la que se traducen luego esas políticas. Pues equipamientos realmente equipamientos que la función de lo público tiene que estar en esos equipamientos que hacen barrio y vida comunitaria. Y si empezamos a pensar desde ahí, empezamos a tener otro tipo de reflexiones. Equipamientos que están en transición también con el cambio climático. Tenemos la gran parte de los equipamientos de la ciudad. Yo siempre digo que el mayor equipamiento de una ciudad es el espacio público. Pero también tenemos que empezar a pensar esa relación entre espacio público y equipamiento. No son cosas diferenciadas. Cuando tengamos que diseñar, tenemos que pensar en ambas cosas, porque si no, cada vez tenemos más equipamientos fortalezas, ¿no? Con esas vallas que hemos visto. O innovar en el diseño y la gestión colaborativa, ¿no? Generalmente, cómo se gestiona el espacio público, cómo se gestionan los equipamientos a contratar, ¿no? Generalmente o bien con personal público, cada vez menos. En el Ayuntamiento de Madrid ya solo las bibliotecas se gestionan con personal municipal, sino que cada vez más son contratos de prestación de servicios. Eso tiene muchísimas consecuencias en cómo se presta el servicio, ¿no? Cada vez se asume que gestionar lo público es hacer un contrato de externalización. Por lo tanto, hay que pensar, y eso realmente más en cómo se diseña y en cómo es una gestión colaborativa, ¿no? No solo entre los departamentos municipales, sino entre la ciudad, entre la administración y el ciudadano. O los términos que hemos visto de cómo integrar en los equipamientos, ¿no? Da igual hacer una biblioteca, un colegio, un polideportivo, unas oficinas. Hay que verlos desde el punto de desde el punto de la integración de la salud de género y generación, ¿no? Para no hacer qué intereses pueden encontrar los distintos equipamientos entre sí, ¿no? ¿Qué relaciones puede tener un centro de salud con un polideportivo, con una biblioteca, ¿no? Esa relación entre equipamientos y ciudad. Y sobre todo, muy importante, de lo que nadie habla porque a todo el mundo le aburre, ¿no? Es
revisemos directrices, procedimientos, herramientas, porque eso nos está dificultando llevar a la práctica muchas cosas. Y desde luego incorporar la participación ciudadana en el diseño, porque realmente mejora todos los proyectos. Bueno, y esto es lo que realmente empezamos bueno, algunos han llamado ya como innovación aburrida, de lo que nadie habla, ¿no? Vamos a los congresos de medio ambiente y siempre se habla de la gestión de los residuos, de la gestión de la biodiversidad, de la gestión, pero realmente tenemos que empezar a hablar de lo que está invisibilizado pero lo que está realmente operando, aunque no hablemos de ello, ¿no? Marisol, Sí. disculpa, pero te tengo que decir que te quedan 2 minutitos, ¿vale? Vale, bueno, pues termino, ¿no? Pues realmente una nueva forma de pensar el espacio público y los equipamientos que realmente estén conectados con el barrio y la ciudad, entender los equipamientos como, ¿no? Visto como de todas aquellas transformaciones que tienen que ver con cambio climático, innovar en la gestión, desde una gobernanza pasar de una gestión de servicios a una gestión colaborativa de lo público, revisar contratos, instrucciones normativas, ¿no? y empezar a innovar justamente en otras formas de gestión con estos procedimientos y sobre todo las competencias. No podemos estar trabajando porque es imposible abordar un proyecto de ciudad con una visión sistémica desde visiones tan sectoriales como las que estamos trabajando, donde al final las competencias nos impiden operar de otra forma. Y bueno, pues hemos empezado a trabajar desde este punto de vista, ¿no? Desde esta reflexión, pues un grupo intersectorial de 7 áreas, 14 distritos, en un proceso de formación-acción donde vamos a compartir lo que realmente estamos haciendo ahora es compartir aprendizajes. Nos vemos cada 15 días, hacemos sesiones donde hacemos sesiones teóricas, grupos de trabajo y sobre todo lo más importante, visitas de campo. Salimos a ver la ciudad juntos, ¿no? A ver cómo son nuestros equipamientos y esto es en lo que realmente estamos trabajando con la idea de diseñar una estrategia común a equipamientos, no solo nuevos, sino también en funcionamiento, pero sobre todo una forma nueva de trabajar dentro de las administraciones que nos conecten con la ciudadanía. Y se están también trabajando en líneas de acción que, bueno, se están definiendo ahora, esas líneas de acción, y esto es un proceso que realmente lo hemos iniciado hace un año y que bueno, pues que es una línea de fondo, ¿no? de trabajo y en la que nos hemos metido, ¿no? Y bueno, para terminar simplemente un breve éxito, que es la nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad que se acaba de aprobar hace un mes aproximadamente y donde realmente hemos podido meter en esto los planes en materia de calidad del aire, ¿no? Justamente prever acciones específicas para los sectores más vulnerables, ¿no? De entornos educativos, de salud y mayores. Es decir, que estas reflexiones empiezan un poco también a ese trabajo, ¿no? Como yo digo, aburrido, de poder incorporar en ordenanzas y también en procedimientos todos los aspectos que nos estamos planteando. Y también otra figura que es áreas demostradores de acción climática, donde nos van a poder permitir operar, ¿no? Sin las rigideces de lo sectorial, ¿no? Estamos intentando como crear figuras nuevas que nos permitan operar de otra nueva con una visión más integradora. Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí yo diría como que compartir con vosotros este proceso de reflexión que estamos haciendo de por qué muchas veces proyectos innovadores no llegan a ser transformadores, ¿no? Y realmente estamos hablando de transformar, ¿no? No tanto de innovar. Y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marisol. Creo que es muy interesante esta visión inside que nos permite además también ver las complejidades de los procesos que no vemos, ¿no? Que bueno, es muy útil que gente de dentro nos las haga ver y reflexione sobre ellas. Bueno, hemos robado un pelín de tiempo, pero no pasa nada. Mireia, la escueta, va a ser la tercera. A ver qué nos cuentas de
de la campaña sobre entornos escolares. Muy bien. Bueno, pues gracias. Hoy, bueno, pues voy a presentar un poco el trabajo que llevamos haciendo hace ya 3 años más o menos, desde el seminario en un producto, por decirlo así, que es el programa Entornos Escolares Seguros y Saludables. Y bueno, voy a hacer un poco de historia para ir entendiendo un poco la evolución de esta propuesta, ¿no? La página web esta que veis aquí, si ahora lo ponéis, no vais a encontrar nada porque ha habido un problema técnico informático. La idea era presentarlo y que pudierais entrar y explorar un poco en la web, pero bueno, tenemos por suerte capturas de pantalla que hice y lo voy a ir presentando y espero que ya mañana se pueda ver bien la web. Esta es una nueva web, hace pues 3 años empezamos con otra más sencilla, pero como el proyecto ha ido creciendo, pues también las necesidades de una web más compleja y también en 4 idiomas, castellano, catalán, euskera y galego, gracias al trabajo voluntario de gente que ha hecho las traducciones. Entonces, bueno, es un proyecto y un producto que se dispone de muchas lenguas, ¿no? También. Entonces, bueno, un poco de historia es, todo este trabajo viene iniciado a través del seminario. Bueno, yo en realidad soy bastante nueva en el seminario, hace 3 años que aparecí por aquí, entonces, bueno, a partir del trabajo y del compartir experiencias, pues empezamos a decir, bueno, hay que hacer algo, ¿no?, para intentar impulsar un cambio. Entonces, bueno, a partir, creo que fue Verónica, la arquitecta que conocéis por aquí, propuso el tema de la proposición no de ley, que es digamos, un proceso que tiene lugar en el Congreso. Y entonces dijimos, bueno, pues con todas las entidades que participamos y el apoyo de otras que se han ido sumando, no todas empezaron desde el primer día, pero se han ido sumando, pues a partir de la reflexión que hicimos, ¿no?, de las necesidades que había en los entornos escolares, ¿no?, y de los problemas que había, por ejemplo, pues la inseguridad, la indisciplina vial, ¿no?, que al final se resume en esta imagen de la izquierda, ¿no?, más coches, más riesgo y por lo tanto menos niños y niñas caminando a la escuela, menos autonomía, la dificultad para jugar y trabajar la autonomía, y después toda una serie de impactos en la salud, ¿no? La obesidad, que es la epidemia del siglo XXI, y todo esto ya lo hemos ido explicando en los diferentes seminarios, ya es una cosa que cada vez más gente pues va incorporando en su cabeza. Y luego la contaminación atmosférica, el ruido y otros conceptos como la isla de calor, que bueno, quizá no están tan presentes, pero también pues va a ser un problema, bueno, está siendo ya un problema y va a ser un problema en el futuro en relación al cambio climático, ¿no? Y más tarde, pues ya justo cuando ya habíamos empezado este trabajo, pero estábamos elaborando otro trabajo que explicaré más adelante, pues apareció la COVID y un poco ya fue como la gota que colmó el vaso, de decir, bueno, ya definitivamente aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, a partir de este análisis, elaboramos un manifiesto en el que se desarrollaban todas estas ideas y estas problemáticas y se concretaba en una proposición no de ley para la conversión de los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia. Este formato que veis aquí es del folleto antiguo, que también se va a tener que actualizar, pero no ha dado tiempo, pero en todo caso el contenido es el mismo. Y esta proposición no de ley se intentó impulsar a través de diferentes vías para que en el Congreso se aprobara. Ha habido mucho movimiento político en los últimos años en España y esto también pues, penalizó un poco que la proposición tirara adelante. Y ahora parece que a través de CEAPA pues empieza a haber algunos grupos que tienen interés en la propuesta y en todo caso, bueno, estamos en un proceso. Si alguien está metido en política de partido, bueno, pues que sepa que hay esta idea encima de la mesa y que lo queremos llevar al Congreso para que se apruebe. Y básicamente la proposición esta de ley constaba de 10 puntos, 10 ideas, agrupadas en 4 temáticas: las instalaciones de los propios centros escolares, ¿no? Por ejemplo, que no hubiera aparcamiento dentro de la escuela, que hubiera aparcamiento para bicicletas, patines y patinetes, revegetar los patios escolares. Después más acciones relacionadas con lo que es alrededor de los centros escolares y los accesos, ¿no?
pues que hubiera, limitar el aparcamiento, limitar el tráfico, etcétera. Todo esto lo podéis ver después en la página web y de hecho ya muchos ya lo conocéis. Y las otras dos temáticas eran la planificación urbanística, pero también los planes de movilidad, ¿no? Y que todas las ciudades fueran ciudades 30 en todas sus vías. ¿Hay alguien? Ahí, aquí tenía el micro en marcha. Aprovecho, Mireia, para contarte, ¿puedes hacer algo con el micro? Se oye un ruidillo de fondo, no sé si eres tú, pero creo que sí, porque eres la única... Ah, pues no sé nada, no sé. Bueno, no sé, nada, mi ordenador sigue. que está un poco cachumbo ya, el pobre. Sigue. Vale, bueno, y luego el último tema era la zonificación escolar, que ayer ya CEAPA creo que fue, ya mencionó el hecho de que si tú haces una zona única, la probabilidad de movimientos de largo recorrido dentro de la ciudad se incrementa y por lo tanto tenemos el problema, ¿no? Aparte de que los niños no van caminando a la escuela porque la distancia es más larga, todo el tema de reducción de la actividad física, etcétera, ¿no? Entonces, estos 10 puntos eran como la idea básica que queríamos llevar al Congreso. Y esto fue como el primer producto, por decirlo así, del seminario, así más concretado, y fue lo primero que se presentó en una página web, que a través de, creo que está aquí, bueno, el listado público de apoyos es... que lleva a un enlace de la Asociación Española de Pediatría, que es donde se están recogiendo todos los apoyos que se están dando a esta campaña, ¿vale? Y puede ser individual o de escuelas, entidades, etcétera. Pero luego, bueno, pues dijimos, vamos un poco más allá, ¿no? Y a partir de aquí, pues elaboramos 11 indicadores relacionados con estos 10 puntos que os he explicado, pero no siempre relacionados con ellos. Ahora, Fabio. Entonces, bueno, elaboramos estos 11 indicadores, que fue un trabajo de itinerancia, ¿no? de hacer una primera propuesta, revisarlos, nos llevó bastante tiempo, pero al final creo que como inicio pues quedamos bastante contentos con el producto. Entonces, bueno, elaboramos unos formularios que tanto ayuntamientos como no ayuntamientos pueden rellenar y que se recoge una serie de información. Hay unas instrucciones que en este enlace del EU Survey, que es donde recogemos la información, lo tenemos que actualizar, pero en la página web nueva sí que están ya editados, pero bueno, el contenido es el mismo. Y entonces también están en las 4 lenguas estas instrucciones. Entonces, bueno, para cada indicador se tienen que reportar la información, y también, como estamos en un proceso de testear estos indicadores, pedimos si ha sido, bueno, si es útil para el ayuntamiento, para el que esté haciendo o rellenando el formulario, si está siendo útil este indicador y si le ha sido fácil obtener la información, ¿no? Nosotros intentamos elaborar indicadores que fueran fáciles más o menos, al menos para las administraciones, de reportar, pero bueno, podemos entender que en algunos casos pues no sea así, ¿no? En cuanto a no ayuntamientos, pues puede ser que, por ejemplo, una escuela quiera evaluar si más o menos cumple con estos indicadores, aunque a veces hay algunos indicadores que se han pensado más para todo el municipio que para un centro o un espacio concreto, ¿no? Pero bueno, en todo caso es una adaptación que hemos hecho para aquellos que quieran participar. Y luego más cosas que se pueden hacer. Este es el formato de la web, como veis. El hashtag que tenemos es Alcoholes sin coches. También hemos hecho la versión para cada idioma. Entonces, bueno, si queréis hacer tweets y estas cosas de las redes sociales, se pondría este hashtag más el hashtag del idioma de la zona en la que se esté trabajando. Y cosas que se pueden hacer, pues hay el folleto, que deberíamos actualizar el formato, pero el contenido es el mismo, en el que presentamos la proposición no de ley. También se puede pedir al ayuntamiento, bueno, si sois una entidad o una escuela y si sois pues de un partido político, podéis llevar la moción que preparamos al pleno, que está en formato Word y en PDF también. Y luego también hay materiales para redes sociales que se elaboraron hace 3 años, que un poco pues los mensajes están ahí y los podéis utilizar también para hacer campañas, etcétera. Evidentemente todo esto es un proceso que estamos haciendo casi desde el voluntariado, y hay cosas que quizás nos han quedado un poco caducadas,
Pero bueno, en todo caso, si hay alguien que quiera participar y contribuir a ir mejorando estos materiales, pues nosotros encantados. Y la última sección que tenemos en la página web, que también es una novedad, que antes no teníamos, es una sección de buenas y malas prácticas que, bueno, primero queríamos relacionar con cada indicador que hemos desarrollado, pero también siendo conscientes del volumen de trabajo que esto nos genera a los que estamos pues, liderando esta propuesta, al final decidimos simplemente ir publicándolas por orden de aparición. Y entonces, bueno, si tenéis alguna propuesta me la mandáis y la colgaríamos en la página web. Por ejemplo, en este caso, pues esta aplicación del Bus Bici, que está siendo un éxito, al menos en la zona de Cataluña, que es lo que yo conozco. Pero bueno, hay toda una serie de ejemplos y también de malos ejemplos. O sea, hay veces que, por ejemplo, una de las noticias es que alguien quiso... hay un ayuntamiento que quiso poner un parking justo delante de una escuela, que es lo que estamos pidiendo es que no, que cada vez haya menos espacio para los coches alrededor de las escuelas. Y nada, cuando esté activa la web, esto es lo que os vais a encontrar. Espero que os guste y que os sea útil tanto a las administraciones como a entidades, AFAS y quien sea que tenga interés en esta temática. Y ya está. Pues muchas gracias, Mireia. Bien, pues tenemos un ratito para dialogar. Hay ya algunas cuestiones que se han ido exponiendo en el chat. Yo puedo recogerlas mientras os pensáis algún otro comentario o pregunta. Bueno, Pepe, José Emilio planteaba que sería importante que el Ministerio de Educación se planteara reformar su normativa para nuevos centros y preguntaba si hay algún representante del Ministerio de Educación hoy aquí. Me temo que no, pero creo que hay que solucionarlo y en este sentido puedo decir que en el Ministerio de Educación están pasando cosas positivas, me refiero, en relación con este ámbito de la sostenibilidad y de hecho, bueno, conozco personalmente a la nueva funcionaria que está llevando los temas de ciudadanía y desarrollo sostenible y tal, y podemos invitarla al seminario si os parece, porque creo que sería interesante este enlace con educación. Verónica planteaba, supongo que para Marisol, el tema de la autogestión, porque siempre tiene que estar la administración, digamos, en la gestión de los espacios públicos. Quizá Marisol, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, bueno, justamente, ¿no? Yo creo que cuando abordamos temas de innovación en la gestión, justamente es porque no tenemos ahora mismo iniciativas donde pueda haber, donde la autogestión forme parte de la gestión. Ahora mismo o gestiona una administración o le cede la gestión a otra, ¿no? Generalmente a lo privado, pero no tenemos marcos jurídicos ni marcos que permitan que espacios puedan estar autogestionados o simplemente los propios equipamientos. Por ejemplo, en los nuevos equipamientos de las bibliotecas hemos diseñado esa biblioteca para que pueda tener parte de autogestión. Esto quiere decir que la biblioteca, si está cerrada un domingo, pueda estar cerrada porque no tiene persona municipal, pero tiene espacios que pueden estar abiertos fuera de esos espacios y que puedan estar gestionados por vecinos. Porque un colegio no puede tener también un espacio autogestionado, ¿no? Más allá de los horarios lectivos. Es decir, que eso lo tienes que conceptualizar y que pensar cuando estás diseñando el equipamiento, ¿no? La autogestión también hay que darle un espacio, pero para eso hay que diseñarlo, ¿no? Y también hay que darle un marco jurídico. Digo desde las administraciones, desde el punto de vista de las administraciones, por ejemplo, ahora nos estamos planteando cómo gestionar, ¿no? La autogestión de las zonas verdes, de espacios naturalizados. Pero tiene que haber también marcos jurídicos para eso. Otra cosa es lo que hace la ciudadanía, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, las campañas, ¿no? Que estáis haciendo, de decir que no todo lo tiene que hacer. Yo siempre digo, no todo lo tiene que hacer afortunadamente la administración. Es decir,
la ciudadanía puede también hacer muchas cosas y en Madrid están ocurriendo muchas cosas de forma autogestionada, ¿no? Bueno, esto es un debate. La autogestión creo que también hay que plantearlo como una forma de innovar en la gestión. Te plantean también, Marisol, si puedes facilitar el enlace a la ordenanza que has presentado. Sí, ahora os la paso, sí. Y por aquí hay otra cuestión que también te dirigen. Me parece que se refiere a algunos de los proyectos de los cuales has hablado, distintas iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, que si seguían en marcha, cómo se han articulado, cómo las solicitan los colegios, si es iniciativa de los distritos, si se elige a los centros y qué procedimiento administrativo se sigue. Me parece que se refiere más bien a los programas que tienen que ver con centros escolares que has mencionado de forma... Sí, como lo han hecho yo y escribiendo es más complicado, pero como estoy en el trabajo no quería, pero creo que es más fácil que la explique yo antes que escribirla. Ana María. Simplemente yo quería saber, es decir, qué baremos utilizáis y qué procedimiento administrativo se sigue para seleccionar a unos colegios en los que intervenir, y si hay una solicitud que parte de la dirección del centro o de las juntas de distrito, o es algo que tienen que ponerse a acuerdo Sambas, y si se materializa en forma de subvenciones o digamos que se incorpora dentro de los planes de obras del ayuntamiento para un periodo de 1, 2 o 3 o 4 años. Y luego en el marco, este procedimiento o este marco de o solicitudes, si se repetía cada cierto tiempo o si hubo una convocatoria y pues ya no hay más. Te lo planteo porque aquí yo soy técnico de medio ambiente en la Diputación de Granada y queremos profundizar en esa línea de subvenciones para mejora de los itinerarios escolares y de los entornos escolares. Y entonces, pues todas estas dudas son las que me surgen a mí cuando me planteo cómo llevar a cabo el programa. Y veo que en Madrid pues tenéis una experiencia contrastada. Bueno, no sé si te voy a poder contestar. Creo que tenemos muchos canales, no hay un canal único, ¿no? Sí que no hemos optado, o sea, el instrumento que hemos rechazado porque da muchísimos problemas de gestión es el de la subvención, ¿vale? Que quizás es el que más se utiliza. Porque, bueno, la tramitación, todo el mundo que sois de las administraciones y que habéis tramitado subvenciones, sabéis un poco el horror que ahora mismo es tramitar un proyecto de subvenciones, ¿no? Realmente lo estamos haciendo por varias vías. Una, que el centro escolar lo solicita, porque realmente si no hay una comunidad educativa que quiere abordar estos proyectos, o sea, es muy difícil caer en paracaídas, ¿no? En un colegio. Si no hay desde luego una comunidad escolar que quiera trabajar porque, bueno, vas a tener también que asumir riesgos, ¿no? Los riesgos los asume la administración, pero también la comunidad educativa, ¿no? A la hora de hacer ciertos proyectos. Luego, también trabajamos con los distritos. No todos nosotros tenemos 21 distritos que son como 21 ciudades, ¿no? Los distritos en Madrid están entre 180.000 y 280.000 habitantes. Es decir, nuestros distritos son pequeñas ciudades. Entonces, va a depender también del equipo municipal que está en ese distrito. Por eso nuestro énfasis en poder compartir objetivos con todos los equipos técnicos de todos los distritos, compartir visiones, compartir objetivos y compartir procedimientos, porque si no se da un poco que donde hay un equipo muy majo en una junta, ¿no? En un distrito, pues se hacen cosas, pero en otra junta donde no ese equipo pues no es tan favorable, pues dejan de hacerse. Y lo que sí que nos hemos planteado es cómo incorporar todo esto con los instrumentos que tenemos, revisando los instrumentos que tenemos. Nosotros un poco lo que queremos es que todas estas iniciativas se puedan ir introduciendo en el día a día de los procedimientos, es decir, en los contratos de obras, es decir, que un
que un técnico de un distrito, si tiene que hacer una intervención de mejora en un colegio, ¿no? Lo puede hacer con unos criterios que ya hemos trabajado, ¿no? Que lo puede hacer con su contrato marco de obras o con su contrato de mantenimiento. Ese es nuestro objetivo, ese es el gran reto. Por eso yo decía, qué importante revisar contratos de mantenimiento, contratos de obras. ¿Por qué? Porque en el día a día se hacen miles de obras en los colegios. Lo que pasa es que lo puedes hacer, ¿no? Como hace, ¿no? A las bravas, o sea, sin ningún criterio, o los puedes hacer con criterio. Pero realmente si somos capaces de hacer toda esta conceptualización de criterios de diseño, poderlo trasladar, ahora con el tema de COVID, por ejemplo, se han ampliado muchas aceras de muchos colegios. ¿Por qué? Porque ha habido que organizar distintas entradas a los colegios. Entonces, se han hecho actuaciones. Qué pena, o sea, es decir, si hubiéramos tenido unos criterios compartidos, ¿no? Esas actuaciones de ampliación de aceras hubieran podido ser también de otra forma, ¿no? Es decir, que podíamos haber aprovechado para quitar determinadas plazas de aparcamiento, para haber puesto vegetación, para haber puesto árboles, para haber puesto mobiliario. Es decir, que el día a día de la gestión se hacen muchísimas cosas. Nuestro objetivo está más en poder cambiar, ¿no? Estos procedimientos y poder tener criterios de intervención comunes. Francisco Ruiz, por cierto, ha pegado en el chat un artículo de la nueva LOMLOE que demuestra que se están abriendo nuevos espacios normativos para hacer las cosas de otra manera. Otra cosa es que realmente vaya calando, ¿no? a lo que es la administración local y más cercana. Pero efectivamente, y esto me da pie a meter una morcilla, yo creo que ahora mismo que estamos viviendo una especie de explosión de nueva normativa, por muy diferentes lados, se está allanando el terreno para hacer las cosas de otra manera. Estoy pensando ahora en la nueva ley de cambio climático, que bueno, pues que con la obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes se planteen el crear las zonas de bajas emisiones, el anual LOMLOE. Hay ahora mismo muy diferentes ámbitos en donde se está tratando de allanar el terreno para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, pensando también en actuaciones que han ocurrido recientemente, estaba pensando también en el Ayuntamiento de Pamplona, que ha puesto en marcha también un ambicioso programa de modificación de los entornos escolares concretamente, que es bueno, un poco el tema que ahora nos ocupa, desde el enfoque más bien de la seguridad vial, quizá no con esa amplitud de miras con la que Marisol nos ha deslumbrado esta mañana, ¿no? El cómo debería contemplarse la acción urbana teniendo en cuenta tantísimos factores. Pero bueno, son como pequeños, no sé, yo creo que son pequeñas luces, ¿no? en este momento. Bueno, voy a ver, Eva también volvía al tema de la autogestión, hablando de cómo se enfoca esto en un ayuntamiento conservador u ultra conservador, ¿no? Creo que ha habido, bueno, ciertos problemas en los últimos meses en el Ayuntamiento de Madrid en relación con la autogestión. Bueno, sí, no sé si te veo, efectivamente, ¿no? O sea, creo que ha habido problemas, sobre todo en espacios vecinales, ¿no? Donde la autogestión sea... sí, yo por eso creo que la autogestión tiene que estar en marcos jurídicos, es lo que más garantiza la autogestión. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo de los huertos urbanos de Madrid, ¿no? Los huertos urbanos, bueno, pues todos los que seáis... los que conozcáis un poco el contexto de Madrid, se aprueba el contexto de autogestión de los huertos urbanos, se aprueba en el gobierno de Ana Botella. No se aprueba. Y realmente ahí lo que se trabajó fue un marco jurídico, ¿no?
Los huertos urbanos son espacios de autogestionados, ¿no? Donde el ayuntamiento da la parcela, pone una serie de infraestructuras básicas para que puedan funcionar, como es la toma de agua, el cerramiento, la caseta, la descompactación del terreno. Y yo creo que el éxito de los huertos urbanos y cómo han crecido en Madrid, estamos en 58 huertos urbanos sin contar los huertos escolares, ¿no? Ha garantizado que un proyecto que nace, ¿no? Desde ocupando los terrenos, donde las asociaciones de vecinos ocupan los terrenos, el hecho de poder garantizar un marco jurídico de autogestión ha garantizado que sea algo muy estable y que sigan creciendo. Por eso mi insistencia, creo que la autogestión es importantísima, creo que cada vez tenemos que gestionar más cosas desde ese modelo, pero ese modelo necesita marcos jurídicos, porque si no, es débil, enseguida se puede quitar. O sea, eso no quiere decir que, por supuesto, que si hay cambios políticos y, por supuesto, como y hay otras orientaciones, se pueda quitar ese marco jurídico, nadie es garantiza, pero si las cosas se trabajan con marcos jurídicos, es más difícil desmontarlas. Claro, bueno, yo me refería a eso, a que ese avance en temas jurídicos, finalmente a los ayuntamientos conservadores siempre les gusta, digamos, subcontratar. Y finalmente esto es una subcontrata con una participación. O sea, lo que yo creo que a ciertos políticos, que no tienen por qué ser todos, ¿no? No les gusta el tema de la participación por la imposibilidad de marcha atrás o por la activación social que finalmente nos gusta. Por eso era un poco saber si realmente eso pasa así o hay imaginación nuestra, porque también algunas veces te pones tonto y, como tú bien dices, Botella sacó el tema de los huertos y está saliendo, y finalmente es una cosa chula, o sea que no hay que ideologizarlo, pero es verdad que está pasando, o sea, le temen y no sé si lo han parado o si finalmente se sigue con esa... el desarrollo político, perdón, de ordenanza y jurídico para dar cabida a ese modelo, ¿no? Que no tiene por qué estar politizado. Al contrario, es más económico para ellos, no lo sé. Pero vamos, que igual no tienen más info, no lo sé, cuéntame, si me puedes un poquillo más. Bueno. Perdonad, me tengo que inmiscuir porque nos quedan apenas 4 minutos de esta sesión. No sé si Pau quería decir algo al respecto. Es por ir cerrando y sobre todo por recordaros que la gente que seguimos en la sesión 4 pues estará abierta en breve también, ¿no? Se abrirá a las 11:15. Si Pau no quiere decir nada, quizá no sé si Marisol quiere cerrar. Daros las gracias a los ponentes y las ponentes de hoy y a esta participación tan nutrida. Despedir a los que se despedirán ya hoy. Recordaros que supongo que en un par de semanas así tendremos ya disponible en la web las presentaciones y las grabaciones, si han resultado exitosas. Y por mi parte nada más. Marisol, si quieres cerrar. Bueno, qué responsabilidad, bueno, por no dejar. Bueno, yo creo que todo es política. O sea, no quiero ser ingenua en ese sentido. Pero a veces cuando hemos también tenido ayuntamientos del cambio, ¿no? Hemos querido, ¿no? Se han querido hacer muchas cosas que no se han podido porque realmente, como yo digo, ¿no? Las administraciones no estaban preparadas para ello, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Que es el ingreso mínimo vital, ¿no? Apoyo político, dinero, y realmente ahí está estancado, ¿no? Se está tramitando. O sea, es decir, que no olvidemos, o sea, visibilizar también que hay un problema importante dentro de las organizaciones, que si no se aborda nunca, porque eso le aburre a todo el mundo, ¿no? A todos los políticos, tanto de un sentido o de otra, pero no vas a poder hacer cosas si no abordas también lo institucional, ¿no? Y bueno, yo creo que los ayuntamientos grandes, en este caso, como el de Madrid,
pues a pesar de, bueno, de la orientación ideológica que haya en cada momento, afortunadamente yo creo que el ser ayuntamientos grandes, pues efectivamente las políticas que dirigen son importantes y marcan muchísimas pautas, pero también hay otras formas de transformar, ¿no? O sea, siempre hay espacios para generar transformaciones, ¿no? Y siempre hay que aprovecharlos, ¿no? Yo digo que siempre hay que aprovechar los espacios que te dejan para poder hacer transformaciones. Pues son y 14. Creo que esto se Pau extiende. está con la mano levantada. Yo es que creo Pau. que no ves. Sí, sigue ahí. Ay, perdona, Pau, pues venga, aprovecha el último minuto. No, yo qué, perdón, buenos días. Hola Marisol, un gusto. Hola, ¿qué tal, Pau? Hola Un Manuel gusto. también. No, quería hacer una pregunta, pero con los 30 segundos que nos quedan, era preguntar por reticencias, ¿no? Resistencias, obstáculos. ¿Cómo los superáis o cómo tratáis, qué estrategias hay para intentar superarlos y cómo lo hacéis con los ciudadanos, ¿no? Ayer hablábamos de revuelta escolar y otras iniciativas que hay, también está de entornos escolares. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? Pero creo que es una pregunta que queda al aire y ya la responderéis en algún momento. Muy bien, muy interesante la pregunta y bueno, daría casi para un seminario, ¿eh? Sí. La relación de las administraciones con los ciudadanos, Ajá. ¿no? Pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo porque los miembros del seminario tenemos que entrar en la siguiente sesión. De nuevo, muchísimas gracias, un abrazo a todas, a todos y un placer compartir estos ratitos. Hasta luego. Nada, un abrazo a todos.